Hola, Laura, Hola, buenas noches, ¿cómo estás? buenas noches, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues bien, bien, bienvenida, recomiéndame un buen libro otra vez. Muchas gracias por la nueva invitación. Yo estoy muy contenta aquí de volver. Qué bueno. ¿Seguimos siendo el primer club de lectura de tu libro o ya nos ganaron No, antes? ahora son el segundo. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que teníamos varios libros pendientes y por más de que tratamos de ajustar, ya era muy imposible así como dejarlo muy cercano cuando te invitamos y bueno, pero bueno, lo bueno que ya estás acá y nosotros bien contentos de que nos hayas aceptado nuevamente y de tenerte aquí con tu nuevo libro Mar de Piedra. No, al contrario, no. Y además, mejor así ya calenté antes. Ah, ok, sí, ¿verdad? No, pues qué bueno. Yo diría que nos fueras platicando, porque esto obviamente pues ya queda ahí en el YouTube, que nos fueras platicando de ti y luego que nos platiques del libro. Ya no es la primera vez que estás aquí. Entonces, pues platícanos un poquito de tu trayectoria, de tus libros anteriores y entramos en materia con Mar de Piedra y luego nos lanzamos con las preguntas. ¿Qué te parece? Me parece bien. Si quieren, bueno, les cuento un poco de mí y, sí, y yo preferiría, bueno, no, sí, eso que dijiste está perfecto. Pues bueno, siempre es un poco difícil eh, empezar, pero bueno, pues yo estudié letras clásicas, cosa que se volvió como muy, eh, muy útil una vez que salí porque me dieron muchas ganas de rebelarme contra la carrera, no porque el objeto de estudio sea en sí un problema, sino porque la manera en la que le enseñaban creo que no me encantó, pero eso me dio pie a que escribiera mi primera novela que se llama Anticipera Artefacto Dentado, mientras estaba haciendo mi tesis, que era de literatura fragmentaria. Pensé que a lo mejor me gustaría explorar desde la ficción los temas que estaba haciendo la tesis de manera mucho más afanosa y cansada. Y escribí ese libro. Después de eso tuve una beca, bueno, más bien tuve una beca del FONCA para hacer ese libro. Después entré a la Fundación para las Letras Mexicanas un par de años después. Empecé a escribir Mar de Piedra ahí en el 2016 con esa beca, con mis compañeros que ahí les pongo en los agradecimientos porque fueron muy importantes para la escritura, la primera etapa de la escritura de este libro y mi tutor, Jenny Beltrán. Después de eso tuve otra beca del FONCA para terminar esta novela. Por supuesto que no la terminé, pero pues la avancé bastante. Y simultáneo a eso escribí el otro libro del que hablamos el año pasado, El día que aprendí que no sé amar. Ya que llevaba un buen trecho de Mar de Piedra, empecé con esa investigación sobre amor y relaciones y un poco fueron creciendo a la par. Yo siento que hay temas comunes, que eso pues en un momento les cuento porque creo eso, pero más o menos la escritura fue ahí y creciendo junta, nada más que la novela fue mucho más tardada. Después de eso, pues tuve otra beca del FONCA en la que escribí una novela sobre mi papá y mi relación con él y la herencia de sus libros, porque me dejó muchos libros y era como nuestro punto de unión. Ese libro todavía no lo termino, pero ya lo tengo bastante avanzado. Espero que en un par de años ya esté publicable. Este, en ese año, que fue con 2000, ay, ya todos los años de la pandemia ya todo es muy confuso, pero por Sí, ahí sí, 2020, lo de la beca fue en 2021. En ese año Granta me hizo el enorme honor de incluirme en un grupo de escritores jóvenes que escriben narrativa, que pues consideran como que son, pues que tienen alguna propuesta interesante. Y ese mismo año publiqué El día que aprendí que no sé amar, ya hablamos de él aquí. Y bueno, mientras tanto, pues estaba terminando esta novela que finalmente salió en 2022, un poco pegado al otro libro, pero bueno, son tan diferentes que tampoco era una gran preocupación porque pues no tienen nada que ver, ¿no? En muchas cosas, en otras sí. Y bueno, Mar de Piedra, bueno, mientras tanto he publicado cosas que se pueden leer en muchos medios, ¿no? He publicado muchos ensayos, uno que otro cuento por ahí.
Bueno, de hecho también bastantes cuentos. El otro día estuve juntando los cuentos que había publicado y yo que siento que nunca escribo cuentos, me di cuenta que sí, con el paso de los años, sí eran bastantes, ¿no? Y bueno, luego Mar de Piedra salió. Mar de Piedra pues es una novela que seguro ya siento que voy a decir perogrulladas porque pues ya la leyeron y qué puedo decir yo que no hayan leído. Pero bueno, es una novela que empezó siendo tan solo un intento de investigar las relaciones afectivas entre tres personajes, especialmente la violencia que se infligían y también de tener un enigma como centro, que es el enigma de la desaparición de Eloísa, que es un poco lo que tracciona toda la novela, pero pensándolo también desde la perspectiva de que esas tres personas son como tres islas que no se tocan, y que si se tocaran muy probablemente podrían incluso pues, descubrir qué le pasó a Eloísa, ¿no? Esa era como la premisa con la que en algún punto que ya tenía un poco más de claridad empecé a escribir. Fue cambiando un poco, hay cosas que se movieron. En la versión final de la novela, cada personaje tiene su propia trayectoria vital, no necesariamente relacionada con Eloísa, pero que sí se acaba juntando con eso. Eh, y pues me interesaba mucho esta idea de las islas que no se tocan, de los navegares de la vida, de las coincidencias, del azar. El tema del destino para mí siempre fue muy importante mientras lo escribía. También quería que la novela fuera una especie de ensayo sobre el destino, y sobre lo que creemos o no creemos del destino, si creemos que existe, si creemos en el azar, si creemos solo en las coincidencias. Y bueno, por supuesto estaba el tema de los matangs, que fue un detonante muy importante para mí. Cuando me enteré que existía esta tecnología antigua de navegación, me pareció tan impactante. Hay un pasaje en la novela en la que Sofía se echa todo un discurso acerca de lo impresionante que es que hayan conquistado, que hayan colonizado todo el Pacífico tan solo con esta tecnología, que es un post de Facebook de un amigo que es geógrafo, que vi un día y así conocí los Matangs y me pareció tan impresionante esta tecnología que me puse a investigar más. Cuando estaba escribiendo esta novela en la Fundación para las Letras Mexicanas parecía yo una loca porque imprimí un montón de Matangs, los pegué en todas partes, entonces parecía más bien que estaba yo tratando de hacerle vudú a mis compañeros o algo así, pero no, realmente me gustaba tanto, incluso visualmente, cómo son los Matangs, que los puse ahí y dije, vamos a ver qué sale de esto, qué sale de la idea de navegación, qué sale de la idea de estos personajes como islas. Y eso, bueno, por un lado, luego por otro lado que me pareció también muy, o sea, que no empecé pensando en eso, pero claro que estaba presente y que muy rápido surgió, pues está el hecho de que la violencia machista estaba empezando a visibilizarse muchísimo en 2016, que fue cuando empecé a escribir. No porque fuera un problema nuevo, sino porque de repente estaba más en el discurso público que antes. También empezaron la tercera ola del feminismo como que empezó a agarrar más fuerza, entonces eso contribuyó mucho. Entonces cuando yo empecé a escribir me interesaba mucho hablar de violencia machista, aunque conforme fui avanzando en la escritura, que pues fueron casi 6 años, empecé a pensar que no era ese mi único interés, sino que quería hablar de violencia íntima en general, no solamente la machista, sino o a veces sí la machista que ejercen mujeres, o la que no es machista, pero que ejercemos desde los lugares más íntimos, las heridas menos sospechadas y los deseos de no hacer el mal, porque muchas veces de esas heridas surgen malas acciones que no son deliberadas, ¿no? Que no vienen con dolo. Por eso yo pienso que tiene algo que ver con el libro anterior, tiene un entretejido en ese sentido, ¿no? Las cosas que se nos escapan, las cosas que quisiéramos ser, pero que no podemos ser, están muy presentes en los tres personajes. Eso era como una de mis más grandes preocupaciones, que fueran personajes profundos, que fueran personajes que existieran por sí mismos, y que quien leyera el libro pudiera seguir sus trayectorias, juzgarlos, desjuzgarlos, verlos en sus múltiples ángulos y tener como un espacio propio para sacar sus conclusiones, ¿no? Eso está para mí súper importante en la literatura que escribo, la invitación a quien lee, a que piense, a que encuentre sus propios hallazgos y que arme lo que considere que hay que armar, y que se haga preguntas también a partir de lo que está leyendo, ¿no?
que se ponga un poco también en el lugar de quien escribe, de quien actúa dentro de las novelas. Y bueno, no sé si con eso está bien como introducción. Y no, pues está muy bien. Y hablando de hacernos preguntas, pues aquí vienen las preguntas. Dani, adelante. Hola, buenas noches, Aura. Un gusto conocerte. A mí no me había tocado estar en la reunión pasada. Es mi primer libro que leo de tu autoría. Debo decir que cuando yo vi la portada del libro, nunca pensé que era un matang. Yo soy arquitecta, entonces yo me imaginé que era como un trazo de una calle, etcétera. Me llamó mucho la atención, entonces generó muchas expectativas para mí. Y conforme voy leyendo el libro, me surgieron muchísimas dudas, muchísimas dudas. Me queda claro que abordaste mucha información y no sé si una de los objetivos del libro era dejar como esos huecos, esos vacíos, como para que el lector tuviera como, pues como unas ciertas suposiciones. A mí en este caso me frustra un poquito porque me gusta más como que me guíen, que sea más centrado el tema. Pero bueno, hacia las preguntas tengo varias acerca de Ana, en este caso. Ana es un personaje que conforme va uno leyendo, sientes que se va a volver una estatua de piedra. Entonces, y mencionas en varias ocasiones que ella cuando se sentía como frustrada, como triste, mencionaba muchas veces azul, azul, azul. Entonces, mi duda es, porque al inicio del libro mencionas que la gente en la Ciudad de México pensaba que las estatuas o las personas que se volvían estatuas eran capaces de volverse piedra a voluntad. Entonces, a mí me surge esa duda de qué es lo que pasa con Ana cuando hace como ese mantra, ¿no? Que dice azul, 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 si esta mujer se va a volver piedra en algún momento, ¿no? Y resulta que es Luciano. Entonces ahí entra como un choque para mí, porque digo, ¿qué está pasando? Porque es como, para Luciano es como un castigo, porque él no quería volverse piedra, él, digamos, tenía un rollo bien difícil. Yo sentía que iba a ir a Ana y por esa razón Ana iba a terminar siendo piedra, pero se convierte Luciano en piedra, entonces me impacta porque digo, entonces no es que sea un desaparecido, él sigue vivo, él no se quiere volver piedra, porque Aura decide volver a Luciano piedra, a Ana no, pero me da como esas pistas de que Ana podía a lo mejor volverse piedra. Hola, pues muchas gracias por leer. Sí, esta es una novela que no es ortodoxa, o sea, no es una novela que te va dando todo ya digerido, digamos, que más bien te invita a que hagas la digestión a medias, ¿no? O sea, bueno, que hagas una parte de la digestión. Como decía hace un momento, a mí me gusta mucho que los libros dejen esos espacios para la conjetura. De hecho, pues tú tuviste dos conjeturas en este momento eh, que son curiosas porque son conjeturas que yo no tuve, pero no por ello creo que sean incorrectas. O sea, yo creo que cada lector, lectora puede tener sus propias interpretaciones y hay, de hecho, cosas que a mí no me gusta explicar justo porque creo que es tan válida tu interpretación como la mía. Pasa mucho, Anticiter Artefacto Dentado es una novela mucho más experimental, pero por mucho. Y pues la gente me preguntaba cosas como conclusiones muy cerradas y demás, y pues yo nunca les contestaba, la verdad, no porque no tuviera yo mi propia conjetura, ¿no? Sino porque me parece más interesante, pues, considerar que es válida todas las lecturas, ¿no? Ahora, para mí Ana es un personaje que nunca estuvo cerca de ser piedra, ella es un personaje que corre, corre y corre, es como muy móvil, constantemente está rotando y de hecho es el personaje que cambia más incluso geográficamente, ¿no? O sea, cambia en todo. Ella busca un lugar seguro todo el tiempo y por lo tanto eso la obliga a moverse, porque donde está no hay un lugar seguro. Entonces para mí ella nunca estuvo cerca de volverse piedra, su camino más bien tiene que ver con pues, la redención, ¿no? Con curar lo que tiene que curarse o al menos con
tener el espacio apropiado para que la sanación pueda existir, porque donde está no puede sanar. Entonces, esa cosa de decirse azul a sí misma es para tranquilizarse, porque después de, como hacia el último tercio, pues cuando tiene este ataque de pánico, cuando está ahí Sofía, es cuando ya está, pues, está desbordada, no puede hacer nada, pero ella cada vez que está al borde del desborde encuentra las maneras de contenerse, ¿no? Por eso para mí Ana, aunque odio esta palabra, es un personaje muy resiliente, porque pues sí busca la manera de tranquilizarse, de seguirse moviendo cuando siente que, que se tiene que mover. Me parece que tiene una voluntad pues poderosa, ¿no? Contrario a Luciano, que no creo que tenga una voluntad nada poderosa. Él lo que quiere es evadir y mientras más se evade, más se hiere, porque no está afrontando lo que tiene que afrontar, ¿no? O sea, y Luciano para mí siempre es una especie de bomba de tiempo, ¿no? Empieza tratando justo de evadir, de encontrar un nuevo lugar en el mundo, pero pues al mismo tiempo no quiere ver a los ojos lo que tiene que ver, se va por los caminos que le conviene, pues, creer que son los correctos, pero al final pues acaba explotando todo, ¿no? Y además, lo que es muy importante para mí de ese personaje con respecto a lo que preguntas, es que él es el único verdadero creyente. Eh, Ana no tiene tiempo de estar creyendo en cosas, como que sí medio cree, pero medio no cree y medio difuso y no pone toda su atención ahí, ¿no? Sofía, pues, se hace la muy atea, aunque de repente pues, le gana también la duda, pero Luciano es el único que está realmente entregado a la religión, porque le urge creer en algo. Y no es que eso sea malo, sino más lo que es malo es que no se pone a ver su propia situación, ¿no? O sea, que está evadiendo. Y bueno, por eso para mí era, pues dentro de esta trayectoria que tiene Luciano, pues más o menos sí iba pintando hacia allá, ¿no? O sea, porque él sí está, digamos que él no se mueve, porque no se mueve anímicamente, es eso. Ya estaba ahí, ya estaba yendo hacia allá. Y bueno, creo que hay otra pregunta que subyace un poco a la que hiciste tú, que no sé si la interpreté bien o no, que tiene que ver con quiénes son estatuas y quiénes no son estatuas. Eh, Ahí la cosa es que nunca está del todo claro en la novela. O sea, hay quien cree que sí, hay quien cree que no. Y a mí me gusta mucho esa idea de tener las dos versiones interpretables, ¿no? O sea, es la versión de, sí hay personas desaparecidas, porque de hecho Sofía ve a una, que acaban siendo estatuas y que entonces es como, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Y de repente pues todas las notas del periódico te dan un poco una pista de esto, que hay algo bastante turbio sucediendo, pero también hay gente que se petrifica, como pues, Luciano y como el otro personaje al que conoce Sofía y el de la cicatriz de piedra, ¿no? Entonces son las dos cosas son ciertas para mí, ¿no? Eh, en cada caso, nada más que hay una circunstancia fantástica que una serie de personajes nada fantásticos se aprovechan para lavar, lavar lo que tienen que lavar, ¿no? Las culpas, los crímenes, la ineptitud estatal, etcétera. Espero sí haberte contestado. Sí, muchísimas gracias. Te seguiría preguntando, pero mis compañeros deben de seguir preguntando. Gracias. A ti. Gracias, Marien. Adelante. ¿Qué tal, Laura? Hola. Pues mira, independientemente de si nos gustó o no nos gustó el libro, despertó una polémica que todavía ayer estábamos discutiendo. Terminamos con la autora y seguimos aquí en Zoom discutiendo, hablando qué pasó, qué no pasó. Pero bueno. Mira, ya es costumbre que se hagan polémicas con mis libros, ¿ya ven? Sí, Sí. sí, ya lo veo. Y bueno, mira, mi pregunta es sencilla. ¿Utilizas algunos nombres que yo jamás había escuchado, como Ulani, Kaula, Teriki? ¿Estos nombres existen o son de la Polinesia o de dónde vienen estos nombres? Sí, son todos los nombres los investigué, ninguno me lo inventé y todos son de la Polinesia. Seguramente hace 3 años te hubiera podido decir qué significa cada uno, ahorita ya no me acuerdo, la verdad,
Pero sí, como parte de crear este mundo y que tuviera coherencia interna, pues me puse a investigar muchas cosas sobre la Polinesia, una de ellas los nombres. También lo cierto es que la Polinesia es muy grande, comprende muchas islas y aunque sí es una cultura muy cercana entre sí en todas las islas, también hay diferencias, entonces pues son, digamos que es un surtido rico de la Polinesia lo que incluye la novela, porque al final lo que estoy planteando es que México, porque estamos viendo México, aunque sucede en más partes del mundo, se inventa una religión, o sea, no es que sean polinesios realmente haciendo las cosas, sino que es una especie de sincretismo, como cuando la Virgen de Guadalupe empezó a existir, ¿no? Que es un sincretismo entre lo que ya había aquí y lo que llegó de España. O en general la religión católica cuando sincretizó con las religiones que había previamente en México, ¿no? Entonces, como se trata un poco de hacer este sincretismo y que los sincretismos no son puristas, no son una calca, no se preocupan por ese purismo que otras ciencias sí, pues agarré cosas de pues, un montón de lugares de la Polinesia, mucho de la Polinesia francesa, pero también de la isla Pitcairn, que pertenece a Chile, pues la isla de Pascua. Eh, también hay una Polinesia inglesa, o sea, sí agarré como de todos lados, que obviamente son islas que han tenido desarrollos históricos muy diferentes. Pues muchas gracias y sí creo que es un libro que hay que tener en físico porque pues todo lo que viene allí de investigación pues sí es muy interesante. Muchas gracias, Aura. Gracias. Juan, adelante con tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches, Aura. Hola, buenas noches. Yo no había tenido la oportunidad de leerte nunca. La verdad es que comencé precisamente con Mar de Piedra. Lo vi hace algunos meses en la librería y la verdad es que mucha gente estuvo hablando de él. Lo tengo que leer. Mira, fue un libro frustrante, pero de alguna manera me estás desafiando. O sea, ahora que te escucho y que nos cuentas cuál es el trasfondo de tu escritura, ya entendí por qué querías causar eso en nosotros, prácticamente. El que, Sí. que fuera un libro desafiante, porque, mira, yo soy actuario, me dedico a toda esta parte de las matemáticas. Ya te darás cuenta por qué estoy tan frustrado, porque en matemáticas, o sea, llegas a un absurdo muy fácil, empiezas a deducir cosas, propones algo, supones algo como cierto, y es como casi hacer una tabla de verdad con tu libro, ¿no? Para ver reducción al absurdo y demás. Entonces, yo llegaba a ciertas conclusiones, pero me desesperaba no saber si estoy llegando a buen puerto, si me estoy equivocando. Qué bueno que ya me aclaraste esa parte. Es un libro único, es un libro que nos está desafiando y que, como bien lo dices, no es poco ortodoxo, ¿no? No es común que nos encontremos con un libro así. Entonces, yo lo que te quería preguntar es si tú consideras que tu libro es un Matan, o sea, tal cual. Yo pienso que es uno, y no, yo no lo veo, a lo mejor en mi percepción matemática, ¿no? Porque supongo que es plano por cómo está hecho, ¿no? Porque ve las fibras de coco, una cosa así, yo pienso que es 2D como tú lo propones. Pero yo pienso que es un poco más tridimensional y me atrevo, o sea, tridimensional es lo que nosotros alcanzamos a ver, ¿no? Pero en las matemáticas, y fue lo que me tranquilizó un poco, es que existe la cuarta, quinta y sexta dimensión, y de hecho hay quien propone cómo se vería la cuarta dimensión y cómo se vería una quinta dimensión, y hacemos propuestas para n dimensiones, pero a lo mejor ya no lo alcanzamos a ver. Yo quiero pensar tu libro desde esa perspectiva, o sea, me gustó en cierto sentido, sí me frustró, sí me causó ciertas emociones, pues me desesperó un poco, lo tengo que confesar, pero no por eso puedo decir que es un libro malo. Yo pienso que es un libro que nos está desafiando y que no estamos acostumbrados, así como hay nuevas tendencias de que si el lenguaje inclusivo entra o no entra, o si el machismo, el feminismo, que hay gente que todavía no lo acepta. Yo creo que tu libro forma parte de esta nueva corriente que a lo mejor se está gestando apenas
y que a lo mejor en 10, 20 años vamos a decir, bueno, este fue de los primeros libros que empieza con esta tendencia. Pero bueno, ya me extendí. Me gustó. Al final del día sí me gustó. No, al principio no, o sea, hubo partes en las que lo odié y luego regresaba a él y otra vez, o sea, fue una relación tóxica y por eso ya empecé tu libro del día que aprendí que no sé amar, ¿no? Este libro ya lo estoy escuchando en audiolibro porque no sé si amé tu libro, o sea, o no sé. Yo pienso que me gustó, pero a lo mejor mañana te digo otra cosa y el sábado otra, no sé. Me gustaría que me comentaras esto. Bueno, gracias por tu lectura. No sé por dónde empezar, o sea, sí, no, es que creo que dijiste muchas cosas interesantes. Lo del Matán, mira, mi primera novela, que les digo que es mucho más experimental que esta, pero mucho, se llama Anticiter Artefacto Dentado porque tiene como centro una máquina. Y a mí me gustaba pensar todo ese libro como una máquina rota. De hecho, ese libro ha tenido un éxito extraño entre ingenieros y actuarios, así que te lo recomiendo. Extraño porque no tiene, o sea, es extraño porque igual no encajan muy bien las piezas, no es como que llegues a una conclusión digerida, ¿no? Pero como es de máquinas y cosas así, de repente, pues, te digo, un éxito extraño. Perdón, es que me salió el mensaje y ya como que me distrajo. Y entonces en ese libro para mí sí era muy claro que el libro era un aparato textual y que sí tenía mucho aparato roto, ¿no? En este libro yo tenía pegado entre todos los miles de Matangs que imprimí, uno en particular que es el que se reproduce en el libro, en el interior, no en la portada, sino en el interior, cuando vienen las instrucciones de armado para el Matang, hay un Matang en particular que se reproduce y ese para mí era una especie de mapa de cómo iba a escribir yo la novela. Ese mero, exacto. Que pues son como varas que se unen en un punto en el centro y demás, y que es muy simétrico y muy visualmente placentero también, ¿no? Y para mí sí era eso un poco, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas que tú te puedes preguntar acerca del itinerario, más bien de los caminos de los personajes que tienen que ver con el azar, por ejemplo, podría ser, o pueden tener que ver con el destino, pueden ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Depende de cómo las leas. Entonces me gustaba esta idea de que hubiera una coincidencia un poco entre la forma del libro y la idea de los Matangs, del navegar, del destino, de la coincidencia, porque pues ¿por qué se encuentran estos tres personajes, no? ¿Por una coincidencia o por qué era el destino? O sea, esa es una de las preguntas que se hacen cada uno de ellos y era la pregunta que quería que se hiciera quien lo leyera. O una de las preguntas, porque creo que hay muchas preguntas posibles, como tú bien dices, ¿no? Entonces, sí, para mí era importante ese reflejo del Matang y la forma de la novela y las trayectorias vitales de los personajes. También pues sí, o sea, yo, bueno, no sé si ya hay otras personas que han escrito Fragmentario antes, yo estoy consciente de que esta es una novela compleja, que no es una novela nada usual, y pues hay gente que dice que no está bien retar al lector o a la lectora. A mí me lo han dicho incluso otros escritores, ¿no? Y escritoras. Pero pues no sé, a mí me parece que las lecturas que puede tener un lector, una lectora de cualquier índole, de cualquier bagaje, son igual de valiosas y son igual de interesantes. Y además, una cosa que me pasa mucho es que pienso, ¿qué es lo que separa un poco a la literatura del cine, ¿no? Un montón de cosas, muchísimas, ¿no? Pero una de ellas es que en el cine en general consumimos cosas que son de muy fácil digestión. Las series son súper digeribles, tienen que serlo así, incluso te lo exigen, que se entienda todo perfectamente. Y de repente a mí me gusta un poco revelarme ante la literatura que quiere ser tan clara y tan transparente, no porque no sea buena, sino porque a mí no me interesa mucho escribir desde esa transparencia. Si puedo, en cambio, invitar a quien está leyendo a que haga su propio mundo a partir del que yo estoy proponiendo. Y entiendo que eso puede ser complicado, o sea, lo entiendo, y entiendo también que puede ser frustrante a veces, porque creo que leemos de otra manera, o sea, leemos esperando encontrar todas las respuestas,
Y mis libros no son de todas las respuestas, son de insinuaciones, son de misterios. Además, yo quería que este fuera un libro de misterio y que dentro de ese misterio no siempre todas las soluciones estuvieran dadas, ¿no? De misterio en muchos sentidos, desde qué le pasó a Eloísa hasta qué están realmente pensando los personajes o qué están realmente a punto de hacer. Bueno, espero haberte contestado, si no, dime. No, sí, muchísimas gracias. A Ya dejo ti. a mis compañeros porque tienen muchas preguntas seguramente. Gracias. Jess Mosqueda, adelante. Hola, Aura, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues mira, a mí realmente el personaje, y ahora que platicaron de él, ¿no? Es Luciano, ¿no? Y su relación con la religión, pero que tiene origen en la culpa, ¿no? Totalmente. O sea, eso a mí me pareció como una metáfora muy poderosa en el libro, ¿no? Porque todo el tiempo lo ves refugiándose en cosas justo para evitar enfrentar incluso las consecuencias de lo que ha hecho, ¿no? Y cómo pues Iris está ahí en el cajón, ¿no? En la forma de una botella de alcohol, ¿no? Sí. Entonces, pues y la manera en la que persigue a Ana, ¿no? O sea, cómo se obsesiona con Ana, que Ana se espanta completamente porque, pues, en primer lugar le huye a las relaciones por todo el tema del abuso, ¿no? Y luego con una persona tan intensa y que tiene unas emociones tan desordenadas, pues de inmediato huye, ¿no? Y creo que esta es como la parte de la violencia de la que hablas, ¿no? De la violencia íntima, ¿no? Y como muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que traemos cargando y pues ahí lo vamos echando como en distintas bolsitas. Entonces, pues para mí el libro fue como una lectura muy interesante porque pues el tema de ver los matangs y todo este asunto de la religión sincretizada como una salida a la culpa, ¿no? Y cómo cada uno de los personajes lo hace de manera distinta, porque Sofía lo hace justo al revés, ¿no? O sea, para Sofía es pues yo no creo en esas paparruchadas, pero se dedica a investigarlo porque al final piensa que Eloísa o que la respuesta de lo que sucedió con Eloísa tiene algo que ver con eso, pero no encuentra muy bien qué, ¿no? Ni encuentra muy bien por qué. Entonces, pues yo nada más quiero preguntarte si, o sea, yo al final me doy cuenta que la estatua que ellos piensan que es Eloísa, pues en realidad no es Eloísa, ¿no? ¿Estoy en lo correcto o no? Bueno, a ver, antes de llegar a contestar eso, sí, me pareció súper oportuno tu comentario y me acordé mientras lo decías de un momento en particular, ¿no? Que es cuando Luciano empieza a tocar a Ana mientras ella está medio dormida y demás, y que luego él no entiende por qué ella lo manda al carajo, ¿no? Y bueno, ahí creo que hay varias cosas. Por un lado, pues está el hecho de esta cosa de no buscar el consentimiento, que en algunas personas hay como flexibilidad en ciertas conductas, pero en otras no tiene por qué haberlo. Y en el caso de Ana, pues definitivamente no lo hay, porque ha vivido tanto abuso en su vida que cualquier cosa que pase sus defensas y sus límites le detonan pues toda una serie de cosas muy, muy terribles, ¿no? Pero por otro lado, Ana es incapaz de explicarle esto a Luciano. Y no es obligación, pero tal vez podría tener esos recursos, porque en principio ella no quiere herirlo, pero no puede tener las palabras, no puede tener el lenguaje y el vocabulario para hablar con él, ¿no? Y luego a su vez Luciano, como dijiste, tiene unas emociones muy desbordadas y desordenadas y no puede afrontarlo de una manera mucho más mesurada, ¿no?
Entonces, para mí esta clase de gestos entre los personajes era muy importante porque creo que es la manera en la que nos comportamos en la realidad. No tenemos el lenguaje para expresar las cosas que nos molestan y no tenemos la capacidad tampoco de enfrentarlas frontalmente en muchos casos, ¿no? Y eso no es, digo, un acto de maldad, muchas veces. Muchas veces tiene más que ver con nuestra educación, con nuestros dolores, con nuestros traumas, con nuestros detonantes y demás. Y bueno, me gustó que lo mencionaras porque creo que esa relación entre ellos dos, normalmente, bueno, hasta el momento como que nadie me ha hablado de esa relación en particular. Y creo que ahí es donde se cristaliza mucho esto de los dolores y las violencias que cargamos y que no pretendemos que hieran, pero son cuchillo, ¿no? Y bueno, sobre lo otro, predeciblemente no te voy a contestar. Porque tu respuesta me parece perfecta y quien tenga la contraria también me parece perfecta. Yo tengo mi propia hipótesis y mi propia resolución, pero me gusta la idea de que no sea lo que yo diga. O sea, si tú leíste eso, eso es lo que pasó. Sé que no es una respuesta del todo satisfactoria, pero bueno, prefiero dejarlo en esa incómoda ambigüedad. Ok, muchas gracias. A ti. Gabriela Pérez, adelante. Hola, Aura, buenas noches a todos. Qué Hola. gusto escucharte, Aura. La verdad, tu libro anterior me encantó y estaba muy emocionada de poder leer este nuevo libro. Y por ahí, ya después cuando inicié, me enteré o descubrí que lo habías escrito pues tiempo antes, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti que se haya publicado después de que pensaste que ya no los iba a publicar y que se cambió y pues cualquier cosa? Entonces, ¿qué es para ti el que ahora, después de un tiempo que pensaste que no se iba a publicar, se publique? Y si por ahí a ti te hubiera gustado cambiarle algo o si le cambiaste algo en estas correcciones que hubo ya en el presente. Es que creo que todo fue muy simultáneo. O sea, realmente lo empecé a escribir antes, pero lo terminé de escribir después que el otro. O sea, el otro abarcó 3 años y medio más o menos y este abarcó 6. Entonces, hubo muchos momentos en los que estuve escribiendo ambos libros simultáneamente. En 2020, cuando salió lo de la revista de Granta, el fragmento que mandé para esa edición fue de Mar de Piedra. Fue pues un inicio que ya es muy diferente, pero que en ese momento era el inicio que tenía la novela. Y entonces, para mí, pues siempre fue más o menos claro que esa novela se iba a publicar. Ya se había publicado al final un extracto y todo. Ya se había traducido y todo incluso. Y luego al final, pues como que sí fue... El plan, de hecho, por mí hubiera sido publicar antes la novela, pero como ese fragmento estaba en la revista de Granta, no se podía. Entonces tuvimos que esperar un año, lo cual al final resultó muy bueno porque en ese año pude retrabajar un montón de cosas, reescribir un montón de cosas. Yo siento que la versión de la novela que hay ahora es la versión que pude escribir y que quise escribir y que quise publicar en ese momento. Si yo lo haría diferente ahora, no sé la verdad, o sea, no sé qué, está muy cerca de la publicación y de verdad hasta un día antes estaba cambiando cosas, ¿no? Así estaba enloqueciendo al editor de que él ya estaba así de tenemos que matarlo, y yo seguía cambiando y cambiando cosas. Fue muy difícil llegar a una estructura final para esta novela, contrario al día que pues tenía una estructura muy fácil de dilucidar porque pues es temática, cada ensayo toca un tema y siento que hay una manera más o menos sencilla de trazar el arco de los ensayos desde la monogamia hasta las relaciones abiertas y hasta la falta de certezas. O sea, realmente ahí era fácil, pero en este fue bastante complicado y yo creo que eso fue lo que batallé hasta el final. No sé ahora, tal vez en una revisión, pues hasta pensaría en ponerle los nombres de los personajes al inicio del libro nada más, en lo que te acostumbras a quién es quién, ¿no? Después ya no porque estorba, antes sí los tenía al principio, pero se vuelve muy tedioso
estar viendo el nombre del personaje todo el tiempo, especialmente en la lectura de un audiolibro. Yo siento que este es un libro que, pues, como alguien decía, no es para audiolibro, pero pues, lo grabaron, ni modo. Porque pues sí tienes que ayudarte mucho con la parte visual. Entonces creo que me fui un montón por las ramas, pero pues sí, eso un poco, fue todo muy simultáneo y siempre, o más bien tenía la idea de que se iba a publicar la novela también, entonces nunca me preocupé demasiado por eso. Gracias. A ti. Héctor, adelante. Hola, Aura. Hola, Qué gusto volver a verte. ¿cómo estás? ¿Estás en un auto? Sí, porque venía manejando, ya me paré para hablar. Ay, Eh, ¿qué te iba a decir? No choques. no soy tan irresponsable. Te vengo escuchando, pero ya me toca y ya. Pues mira, a mí sabes que tu libro me costó trabajo. Ujú. Definitivamente creo que yo tuve que preguntar demasiadas opiniones alrededor de cómo lo habían leído para poder entenderlo, el concepto, y lo que bien te dijo ayer, Mariana, anoche nos quedamos todavía un momento después de nuestra reunión para discutir sobre tu libro, y me gustó mucho un concepto que una compañera que no pudo entrar, pero que lo mencionó ya Juan, que era un poco una lectura como tridimensional, para poder intentar amalgamar todo lo que tú dices. Ujú. Y bueno, ya con eso quedé como que en paz con la historia. Pero yo tengo un asunto con lo de las estatuas. A mí sí me gustaría saber por qué ese escenario. ¿Por qué poner ese escenario de las estatuas? ¿Por qué? ¿Y sabes por qué? Me llamó más la atención por esa escena en donde llegan las mamás y empiezan a tumbarlas. Y cuando se supone que ya después vas desarrollando que son gente, o sea, que se desapareció y de repente llega y es como querer negar su recuerdo, es como querer deshacerse de ese peso. A mí el tema de las estatuas, del pasaje y de que se van apareciendo, y entonces si ya no aparece vas y buscas a ver si está ahí, tu desaparecido, se me hizo muy fuerte y se me hizo muy una manera de hacer presente algo tan rudo que pasa hoy en día en esa metáfora de que me convierto en piedra. Y a mí sí me gustaría saber por qué ese escenario, por qué convertirlos en piedras, de dónde viene. Ok, bueno, viene, primero, bueno, gracias por darle una oportunidad a este libro difícil, que sí lo es. Me encanta el adjetivo tridimensional, creo que es súper apropiado y creo que tiene todo que ver también con la estructura de la novela y estos fragmentos que tratan más del mundo que de los personajes, ¿no? Algunos sí tratan de ambos, del mundo y los personajes, pero muchos tratan solo del mundo y tiene que ver con eso, con darle profundidad y tridimensionalidad a la novela y que sea muchas cosas a la vez. Tenga como, también lo decía Juan, ¿se llama? Sí. Sobre esto de las múltiples dimensiones, creo que tiene algo que ver, ¿no? Tiene como ese mismo sentido. Y lo de las estatuas, bueno, fueron varias etapas, ¿no? Por un lado estaba el hecho de lo que les decía, que yo sentía que me estaba afectando como a pues muchas personas que a mi alrededor y seguramente a ustedes, un montón el tema de las desapariciones. Llevaba tanto tiempo viendo eso de que la gente puede simplemente desaparecer, enterándonos de casos todo el tiempo, en fin, o sea, realmente era un contexto imposible de no ver y que ya está oliendo muy doloroso. Y cuando se empezó a juntar con el tema de los feminicidios, que empezó a ser cada vez más visible, pues fue todavía más duro, ¿no? Y entonces como que yo necesitaba alguna manera de metabolizarlo, pero a mí no me gusta mucho escribir violencia explícita. No me interesa, no me da nada, solo siento que de alguna forma me pone en un lugar de victimizarme más y de victimizar a quien lo lee. Ahí hay textos muy violentos que me gustan, ¿no? Y no me parece que no tenga su valor, pues, pero a mí no me interesaba escribirlo desde ahí. A mí lo que me ha gustado siempre es lo metafórico y lo que te puede obligar a pensar desde muchos lugares un tema. A veces siento que la parte explícita de la violencia no te invita a pensarlo por muchos ángulos, te invita nada más a pensarlo desde lo visceral, ¿no? No siempre, pero bueno, tiende a ser eso. Entonces, el tema de las estatuas fue surgiendo poco a poco, primero pensando en estas grandes figuras polinesias.
quiere salir a cámara. Pensando en estas grandes estatuas polinesias, los moais, que son almas de los antepasados, y como un montón de culturas, de hecho, piensa en estatuas así, ¿no? Como almas de antepasados, o etcétera, representaciones de dioses. Y luego estaba el personaje de Luciano, que de repente hablaba con una estatua y que empezaba a plasmar en esa estatua lo que él creía que era esa persona que tenía enfrente, ¿no? En esta primera versión de la novela. Te estoy contando un poco la genealogía de las estatuas, ¿no? Y entonces me pareció muy interesante tener este ente inerte que otro personaje consideraba que podía poner todo lo que quería de esa persona encima de este ente inerte, que no le podía contestar, que es lo interesante. Una estatua no te puede contestar. A partir de eso se empezó a expandir la metáfora y empecé a pensar que era una metáfora muy buena para hablar de personas desaparecidas, porque es una presencia que es una ausencia. Y es un sinsentido también. O sea, así como decir presencia que es ausencia, es un sinsentido, o ausencia que es presencia, es un sinsentido. Las desapariciones lo son, ¿no? Y por eso son tan difíciles de ajustar en la mente de las personas, porque no tienes la certidumbre de nada, no tienes la certidumbre ni siquiera de la muerte de la persona, ¿no? O de la vida, o de dónde, o de cómo, o de quién, o de por qué, etcétera. Hay tantas preguntas alrededor que se vuelven las personas desaparecidas una presencia persistente en la vida de las personas que las perdieron. Y las estatuas me parecía que podían hacer muy bien ese encuentro, ¿no? Porque pues son y no son la persona. Y bueno, y luego además lo que ya hemos hablado un poco en estos minutos, ¿no? Que es cuáles sí son y cuáles no son. Hay algunos que sí, otros que no, etcétera. Hay como muchas cosas que considerar. Los personajes constantemente están preguntándose cosas al respecto. Y hasta muy avanzada la novela nos enteramos si sí se petrifica la gente o no, etcétera. Hay como varias interrogantes que se van armando. Y luego la parte de las madres, que fue una de las partes que me pareció importante también ver, es la posibilidad cada vez más extendida de que las estatuas en ciertos casos sean formas de ocultar asesinatos, ¿no? Feminicidios en ese caso, que es uno de los temas de los que se habla en algún punto cuando vemos, por ejemplo, las notas periodísticas en las que hablan de que en los países donde hay más estatuas había altos índices de violencia y ahora cada vez menos, ¿no? Y para mí hay siempre dos cosas. Por un lado, si la petrificación es una especie de suicidio, porque ya no quieres afrontar tu destino, pues también tiene que ver con condiciones, o sea, lo que la gente no se suicida de la nada, ¿no? La gente tiene motivos poderosos para hacerlo, que puedan ser objetables desde afuera, puede ser, pero son motivos muy poderosos. Y entonces para mí tenía todo que ver con la violencia estructural, el hecho de que alguien se petrificara, no solamente con la violencia personal, es una violencia mucho más amplia que los sujetos que ejercen estos actos. Pero por otro lado está esta violencia estatal, que simplemente dice, pues ya se petrificaron, ya no voy a investigar nada. ¿Y pero qué? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que esas estatuas vienen de otro lado? Y entonces para mí ese momento de las madres tiene que ver con eso, con poner en jaque y poner en duda la asunción así tajante de que hay pues un problema, que no hay un problema, pues que sí lo hay. Ok. Muy interesante la forma en que la abordas. Muchas gracias. Espero que me pase como con el de con tu otro libro y consiga tus 2 firmas. Bueno, las 2 veces. Sí, cuando quieras. Sí. Muchas gracias, Laura. A ti, muchas gracias. Jenny, adelante. Gracias, buenas noches a todos. Ahora, qué alegría de verdad volverte a ver. Otro de tus libros. A mí me gusta tu escritura porque es fresca, es diferente, son temas que no todos se toman el tiempo para escribirlas y para tomarlos, y que siempre escribes de una manera distinta, y eso me fascina de tu escritura. Muchas gracias por escribir de esa manera. Y yo mi pregunta es, dentro de la historia se entiende un momento que los 3 personajes principales de repente iban como que cada uno en su vida, cada uno en el mundo en el que los pusiste, y después de repente pues ya me doy cuenta que es el final, cómo los unes, ¿no? De cómo es de que van a juntarse para saber cómo era. Yo te quería preguntar sobre la construcción de tus personajes. ¿Cómo es que lo logras? ¿Cómo es que lo haces? ¿Cómo pensaste, no sé, esta manera de ponerlos cada uno diferente y de repente darnos esa sorpresa de la unión?
No sé si nos puedes platicar un poquito de eso, esa psicología que les pusiste. Bueno, pues primero muchas gracias por tu comentario. Qué buena onda. Yo también estoy muy contenta de volver. Ay, bueno, pues esa es la pregunta del millón. ¿Cómo construyes un buen personaje, no? Y para mí, la respuesta, en mi caso, como yo parto de que no sé muy bien quiénes son los personajes, no hago fichas previas, no hago como que hay personas que recomiendan algunos ejercicios de escritura que yo también recomiendo, pero no uso, que son así como, ¿qué haría tu personaje si saliera por la mañana y fuera al súper? ¿Qué se encontraría? ¿Cómo pensaría? ¿Qué naranjas escogería? ¿No? Que son ese tipo de ejercicios que sirven para construir personajes de manera muy esquemática y vienen mucho de la escuela gringa de escritura. A mí no me gustan tanto. Yo lo que hago normalmente es empezar a escuchar a los personajes. Y me refiero así de manera muy literal a escribir monólogos de personajes, ¿no? Por ejemplo, dentro de este libro, el monólogo en el que Ana está viendo a un comensal de donde trabaja que está llorando, fue el primero que escribí de Ana, en el que empieza a cuestionar los matangs y demás, ¿no? Y las estatuas. Y entonces a mí el escuchar cómo hablaba Ana me dio muchas pistas de quién era. No así de qué quería, eso fue después, ¿no? Luciano también hablando con la estatua me dio muchas pistas de quién era. Y Sofía fue un personaje que ya tenía un propio itinerario que seguir, ¿no? Que era la búsqueda de Eloísa. Y también algunos de los primeros monólogos de Sofía, que ahora no recuerdo cuáles. No me estoy acordando, pero también me dio muchas pistas de cómo era ella. Después para mí fue ir descubriendo esto, ¿no? Darles una ocupación y demás. Y especialmente, pues ir pensando cómo actuarían cada uno de estos personajes conforme iba escribiéndolos. Que eso es bastante complicado porque tardas mucho en tener como certeza de qué haría el personaje y qué es lo que tú le estás obligando a hacer porque quieres que lo haga. Que es ahí donde empiezan a hacer cosas que son raras algunos personajes. No en este libro, pues, sino en general es donde puedes fallar mucho en cómo ser un personaje, ¿no? Para mí tiene una parte que es muy subconsciente, muy inconsciente. No estás realmente pensando cómo se hace. Mucho del proceso de escritura tiene eso en mi caso. Pero también tiene una parte después bien racional, ya que llevas algo bien escrito, dices, Luciano haría esto, Luciano no haría esto, Luciano es este otro. También me parece súper importante cuando construyes personajes, y en esta novela lo hice, darles lugares de luz, siempre. En el caso de Ana, ella corre, y cuando corre normalmente es feliz corriendo, no siempre es miserable, es como su lugar de liberación, ¿no? El dibujo es su lugar de liberación, Feli es su lugar de liberación, perdón, es Fede o Feli, es que fue Felipe y Federico en diferentes momentos, ya no sé cómo se llama, y Luciano tiene a Lamio, tiene a su sobrino, que es su lugar de liberación, en general creo que es súper importante y fue muy importante para mí en esta novela encontrar esos espacios donde los personajes también fueran felices. Creo que es más fácil escribir de tristeza que de felicidad, la verdad. Y pues eso, fui yendo poco a poco haciendo escaletas, revisando concienzudamente cada fragmento de cada personaje para ver si sí actuarían así o si no actuarían así, ya que lo tenía todo escrito, obviamente. Revisando muchísimo el registro de los personajes, viendo que tuvieran ritmos diferentes, no solamente que usaran palabras distintas, sino que pensaran diferente, ¿no? No sé, Luciano es mucho menos introspectivo, juzga más, ¿no? Sofía es súper introspectiva. Todo el tiempo está juzgándose a sí misma. Sí juzga afuera, pero se juzga mucho más a ella. Y Ana es mucho más para afuera. Ana como que escupe todo y como que todo lo echa así medio desordenado. Y esas cosas me parecían importantes, como tener diferentes maneras de pensar a través de la manera en la que están escritos sus monólogos. Y también eso fue pues un proceso muy artesanal, digamos, muy lento. No sé si te contesté. Muchas gracias, sí, porque así me diste una gran idea de por qué están como están los personajes de la novela. Y nada, es una pregunta rápida, chiquita. Sí. ¿Se podría decir que es distópica? Yo diría que puede usarse ese término porque es un término sombrilla que abarca muchas ideas dentro de la ciencia ficción. Yo diría que es una novela ucrónica, que es algo que dijo Andrea Chapela en la presentación y creo que tiene razón, que es estas novelas que te hablan de una realidad paralela, más que de un futuro plausible.
porque los sucesos que ocurren empiezan antes de nuestra era, pues de nuestra época, entonces pues no es como que ese pudiera ser el futuro, ¿no? Más bien es una realidad paralela que fantasea con algunos elementos de nuestra realidad para crear otra y para ponerla, digamos que en tensión. Muchas gracias, Aura, y bueno, esperemos un libro pronto. Ay, gracias. Qué Gracias. miedo. Ale, adelante. Gracias, Aura, un gusto. También me costó mucho leer el libro, entenderlo. Las partes que disfruté fueron las de las relaciones donde Sofía y Ulani tienen esta relación tóxica, lo comentamos también en los grupos, pero creo que al final todos en algún momento de nuestra vida tenemos este tipo de relación. También me encantó cuando Sofía reflexiona y dice, ¿por qué hice eso, no? Con Eloísa, y creo que todos en algún momento reflexionamos qué hicimos en nuestras relaciones pasadas. Entonces, esto me encantó. Hay una parte, bueno, muchos de los personajes hablas de que se toman cava. Yo no sé si es una droga, qué es, porque también cuando mencionas que lo toman, lo relacionan con ese encuentro espiritual. Entonces, no sé qué es mi pregunta. Sí, mira, el cava es una cosa real, es como de estas cosas que les contaba que investigué sobre la Polinesia. De hecho, si entras a Amazon, puedes comprar cava en pastillas. No te recomiendo que lo hagas, no te recomiendo que no lo hagas, o sea, no, porque yo nunca lo he ingerido, pero es una raíz tal cual, lo que dice en el libro es cierto, es una raíz que parece tener propiedades muy relajantes, un poco como el CBD o como la valeriana, más como la valeriana, y también pues si te pasas, pues como sucede con muchas raíces, te puedes drogar un poco, ¿no? Pero en general lo único que hace es, como el toloache, relajarte un montón, ¿no? Y se usa un poco como antidepresivo por ese mismo motivo, porque sirve para la ansiedad y demás. Entonces sí tiene una realidad en el mundo. Ya, pues todos los autores lo tomaban, todos los personajes tomaban cava, entonces pues sí estaban todos deprimidos. Muchas gracias. ¿Sabes yo cómo lo relacioné con esta medicina ayahuasca, que es como más o menos igual una droga, como que para mí era como la ayahuasca, pero llamada cava? Es que la ayahuasca tiene efectos más alucinógenos, te pone más mal de tu cabeza, ¿no? O sea, por un periodo de tiempo. Y el cava no, el cava es, pues sí, tu valeriana, pero mira, tiene todo que ver que lo hayas relacionado con eso. Y pues muchas gracias por el comentario sobre las relaciones. Sí, era uno de los ejes del libro, ¿no? Ver cómo se relacionaban, lo que hacían bien, lo que hacían mal, cómo sufrían, cómo disfrutaban. Y pues obviamente eso, claro que nos toca a nuestras propias historiales amorosos, afectivos, incluso amistosos, ¿no? Como que de repente empiezas a pensar, ay. Pero bueno, creo que eso es lo rico de los libros, que te obligan a conectarte con espacios de tu propia experiencia, no solo con lo que le está pasando a los personajes. Correcto. Pues muchas gracias, Aura. Muchas gracias. Albert, adelante. Hola, Aura, muchas gracias, pues nuevamente por estar aquí en Recomienda un Buen Libro. Hace rato comentabas, no recuerdo quién te hizo la pregunta, pero decías que es más fácil para ti escribir sobre la tristeza que la felicidad, ¿no? Y fíjate que eso lo hemos notado en las últimas novelas que hemos leído en nuestro grupo. Ayer, por ejemplo, terminamos la lectura del Asedio Animal de Vanessa Londoño. Y es otra lectura fuerte, es otra lectura que también se sufre, ¿no? Ayer también decía ella que ya se consideraba grande a sus 36 años de vida, creo, ¿no? Y no sé, creo que tú rondas por ahí en la misma edad. Y la pregunta es en este caso, o sea, ¿cómo es que siendo, bueno, en este caso tan pequeña, tan chica, pues ya tengas esta parte de la tristeza en tu literatura, ¿no? ¿Por qué no a lo mejor un tema sobre la felicidad, sobre la alegría, sobre los amores fructíferos o sobre las relaciones bien formadas y no a lo mejor esta parte de la tristeza, de la desolación, ¿no? Sí es difícil, quiero pensarlo, porque justamente no lo hemos encontrado en nada de los libros que hemos leído actualmente, pero bueno, no sé, ¿qué nos puedes decir sobre este dolor que encontramos en tu novela? Pues mira, tienes un comentario muy bueno, porque
o sea, en general sí es cierto que en la literatura, las, digamos que libros considerados literarios, no suele tener como eje el amor, ¿no? Eso está más destinado como a los pastiches y a la novela romántica y todas estas novelas que están más, que son más como feel good, ¿no? Que son para eso, son para que te sientas bien leyéndolas. Y la literatura que es más literaria, que parece una redundancia, pero no lo es, que es lo que ustedes leen y lo que yo leo, suele tener pues el eje puesto en otro lado, ¿no? Y es una pregunta muy, muy grande, ¿no? ¿Por qué escribimos sobre lo que escribimos y por qué no escribimos sobre la felicidad? Primero, bueno, creo que la felicidad tiene mucha prensa favorable ya, ¿no? No requiere más, no requiere, no son sentimientos que necesariamente requieran una reflexión muy amplia. Estás feliz y ya, no quieres reflexionar acerca de los pormenores de esa felicidad y en cuanto lo haces, muy probablemente esa felicidad deje de serlo y empieza a volverse alguna otra cosa, ¿no? Entonces, digamos que normalmente los sentimientos positivos se consideran menos profundos que los negativos y esa es una especie de muletilla que cargamos, digamos. Como sociedad, pues. Luego, por otro lado, me parece que es muy interesante investigar las cosas que tensionan a la sociedad y normalmente no son cosas felices, son de hecho las cosas menos felices de todas. Pero como decía hace un ratillo, también me interesaba que los personajes tuvieran espacios para ser felices o para crecer o para salir de sus situaciones, ¿no? En el caso de Ana, es para mí el más paradigmático, porque ella, aunque la ha pasado muy mal, no está detenida en este sufrimiento, sino que va hacia otro lado y encuentra, de hecho, un espacio en el cual, pues, ser menos sufriente, ¿no? Al menos. Y pasarla mejor, porque ella sí la pasa mejor en algún punto. Y también me interesaba que el personaje de Sofía encontrara alguna clase de salida para su situación. Ya llevaba 10 años cargándola, ¿no? Y no todo es sufrimiento, también hay gozo. Me parece que para mí ahí está el balance, ¿no? En presentarlo con esa amplitud, no solamente desde el lugar de la desesperación o la tristeza. Y luego, por otro lado, literariamente, tanto en la literatura como en el cine, es importante que haya un conflicto, porque si no te aburres como lector, como lectora. Si no hay conflicto, es ¿para qué estoy leyendo esto, no? O sea, para ver gente pasándola increíble dentro de Instagram. Y me imagino que así se la pasan, porque pues seguro que ni es así, pero es lo que parecería. Claro. Entonces, bueno, el conflicto es una manera en la que nos enganchamos como espectadores, como espectadoras con lo que está pasando a los personajes, porque nos ponemos, digamos que en contacto con el dolor que experimentan y es el dolor, o con las necesidades que experimentan. Las frustraciones y demás, y es una especie de gancho para que sigamos queriendo saber su historia y tengamos la empatía para recorrer ese camino con esos personajes. Muchas gracias. Y entonces creo que es eso, principalmente. Hace mejores historias. Pero bueno, punto y aparte, El asedio animal es un libro muy, muy fuerte, incluso visualmente, ¿no? Y creo que eso es muy diferente con respecto a esta novela. En esta novela no hay si acaso una escena violenta, violenta con violencia física, ¿no? O con ese tipo de violencia más visceral y más estridente. Creo que en eso es un poco diferente a otros libros que tratan temas tristes o violentos. No, me comprometí conmigo misma a no hacer eso, a tratar de hablar de las minucias y la psicología y no tanto así de las cosas más visualmente, pues, duras, ¿no? Sí hay un par, pero no es la mayoría del libro. Muchas gracias, Aura. Gracias a ti. Y ya nada más así para terminar, una pregunta súper rápida, dijera Jenny. Pues bueno, eres guionista y recién, bueno, está una serie que está dentro de las mejores ahorita en Netflix. Eres cuentista, eres escritora, ensayista. Si tuvieses que elegir una de estas actividades nada más como para dedicarte a una sola, ¿qué sería lo que elegirías? Pues es que para mí no son tan diferentes. No elegiría ninguna porque para mí son más o menos lo mismo. Al final es escribir y es metabolizar algún tema mediante texto. Y hay temas que piden una cosa y hay temas que piden otra. Entonces creo que no podría deshacerme de ninguna porque pues cuando quise investigar sobre amor, obviamente salió un ensayo y cuando quise investigar sobre violencia íntima salió una novela. Entonces, más bien depende del tema. Ok, muchas gracias. Víctor. No, pues agradecerte, Aura, que hayas estado nuevamente con nosotros.
Y bueno, te pedimos como último favor la foto Sí. con el libro. Ay, nada más que yo no tengo mi propio libro. Bueno, yo tendré que salir sin el libro porque no tengo. Ahí va. Y si no, te ponemos uno ahí digital. Exacto. Voy a agarrar aquí un Va libro. primer intento. 1, 2 y 3. Va otro. Y el sábado ahora, yo creo que nos vemos también, ¿no? Sí. Ahí va, 1, 2 y 3. Gracias, quedó. Sí, el sábado. Así es. No, pues te agradecemos bastante y bueno, el sábado seguiremos hablando de Mar de Piedra y la foto y la firma y bueno, Y de los otros libros también. y de los otros libros Sí. también. Bueno, muchas Oye, gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Perdón, ¿se puede conseguir todavía el libro este que nos comentaste? Anticitera. Ajá. En teoría sí, porque lo reimprimieron este año. En la realidad es difícil de encontrar en tiendas. En Amazon está. En teoría, bueno, donde más he visto que lo tienen es en el sótano, pero sería consultar disponibilidades porque sí debería de estar. En el péndulo definitivamente no lo tienen. En algunos fondos de cultura lo tienen. Es muy variable, entonces yo recomiendo consultar en las páginas de las librerías Ok. o comprarlo en el monstruo de Amazon. Sí, sí. Gracias. Sí, para Gracias. conseguirlo y llevarlo el sábado. Sí, este está todavía más confuso. Mucho más. Muy amable. Bueno, Órale, gracias, Aura. muchas gracias. Buenas gracias. noches, Aura. Buenas Chao. noches a todos. Buenas noches. Gracias, Buenas Laura.